¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva capital minera, por supuesto a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Aprovechamos de saludar también a la gente de María Elena, Sierra Gorda, Tal y también, por supuesto, Mejillones en R2 TV. Estamos en un nuevo proceso, en una nueva etapa de cuarentena que esperamos que esta vez sí se respete. De hecho, las medidas son mucho más estrictas. Hay un casco céntrico que está bloqueado por parte de las Fuerzas Armadas y se nota ya en estos días, en estas primeras horas, lo que ha sido también el bajo flujo de personas, por lo menos en el casco central. Llamar a ser muy responsables porque de verdad los controles están siendo muchísimo más estrictos. De hecho, el primer día hubo un gran taco porque hoy día el control está siendo mucho más eficiente, más estricto, como yo les señalaba. Así es que ojo con ello, no se metan en problemas de manera gratuita y además que sean responsables con ustedes mismos, con sus familiares, que es algo que lo hemos dicho hasta el cansancio. Hoy día la región de Antofagasta es la tercera región con más contagios del país. Así que imagínense ustedes. Bueno, es el tema. Por supuesto, vamos a conversar temáticas económicas, vamos a hablar de la industria minera, qué pasa con Chuquicamata. Se restringieron también la llegada de trabajadores de otras regiones, se va a operar solo con funcionarios o trabajadores de Calama. Lo vamos a conversar todo con Wilfredo Araya, vocero de Golden Investment. ¿Cómo estás, Wilfredo? Gusto en saludarte. Bienvenido a una nueva capital minera. Hola Carlos, ¿qué tal? Gusto en saludarte a todos en sus casas. Comenzamos, ¿cierto?, con este nuevo proceso de cuarentena en Antofagasta y bueno, el llamado, ¿cierto?, para que se pueda cumplir este proceso y salir lo más rápido posible para que, ¿cierto?, podamos estar junto a nuestra familia. Sí, lo que pasa es que la gente, Wilfredo, no entiende que si nosotros no respetamos, si no bajamos el nivel de contagio, esto se va a prolongar y después van a venir medidas muchísimo más duras hasta que podamos entender de una vez por todas en lo que estamos. Estamos en una pandemia y a mí me llama profundamente la atención cómo la gente desarrolla su vida prácticamente normal. Ellos caminan por el centro, algunos incluso sin mascarillas, que eso también es una multa si son descubiertos. Pero la verdad es que la gente no toma la conciencia de lo que significa esta enfermedad. Muchísimas personas pasándolo muy mal, porque cuando lo entuban o están con ventilación mecánica, no es que se solucionen todos los problemas. La gente o la persona que cae en esa condición lo pasa pésimo. Hay testimonios de lo complejo que es esa situación y además contagian un montón de otras personas. Entonces, a eso hay que apelar hoy día, a tomar la conciencia que no queremos que el día de mañana se vean enfrentados a una situación tan compleja con un familiar. Los jóvenes tampoco están exentos de aquello. Hoy día cualquier persona de cualquier edad puede caer con ventilación mecánica. Esa ventilación mecánica también te deriva a otras consecuencias que pueden ser muchísimo más graves en caso de recuperación. Entonces, hay que sopesar, Wilfredo, hoy día en la condición que estamos a nivel mundial y acá en la región de Antofagasta, que ha sido nefasto el comportamiento de la ciudadanía. Así es, pues se suma, ¿cierto?, Tocopilla, primera vez que está Tocopilla en este confinamiento, así que el llamado, ¿cierto?, a toda la gente que se quede en sus casas, si tiene que salir, que sea lo justo y lo sumamente necesario para que podamos salir, ¿cierto?, pronto de esta pandemia y pronto también poder estar, como decía recién, con la familia. Pandemia que nos ha traído hartas consecuencias y lo vimos, ¿cierto?, el fin de semana, producto de la noticia que informó Codelco, de la paralización total de todos sus proyectos, ¿cierto?, en el Distrito Norte, y lo que más, ¿cierto?, afectaría sería los trabajos, ¿cierto?, y los proyectos que se estaban realizando en Chuquicamata subterránea. Es una medida que si bien se venía conversando, pero que en cierto grado se veía poco factible. Bueno, los grados de contagio y el aumento de los contagios que se presentó en la ciudad de Calama y los riesgos, ¿cierto?, en el aeropuerto de Calama, producto, ¿cierto?, de las aglomeraciones en los cambios de turno que se realizaban, llamó y llevó, ¿cierto?, a que la minera tomara esta medida drástica, pero sumamente necesaria. Estamos hablando, ¿cierto?, que la operatividad de la división de Chuquicamata, considerando que solamente van a trabajar el 45%, ¿cierto?, de la dotación total, es una medida, ¿cierto?, que podría tener un impacto bastante fuerte en los niveles de producción. Sí. Si bien Hernández, presidente de la Sonavi, lo decía, ¿cierto?, que van a hacer todos los esfuerzos necesarios para mantener los niveles de producción, es complejo, ¿cierto?, mantener los niveles de producción cerrando proyectos, ¿cierto?, para poder
mantener esos estándares. Hoy día, ¿cierto? Estamos viendo un cobre que nos está jugando a favor, ¿cierto? Y que a pesar de la menor producción que podríamos tener, manteniendo un cobre alto, 270, que lo estamos viendo actualmente, nos acompañe, ¿cierto? En el segundo y ojalá en el tercer trimestre, podría amortiguar en cierto grado, ¿cierto? La baja productividad, pero obviamente ante los escenarios de incertidumbre que se están generando hoy día. El viernes pasado vimos que el cobre llegó a los 2.65 en el transcurso de la jornada y cierra en los 2.61. Esta fuerte volatilidad que está existiendo hoy día en los mercados, ¿cierto? A pesar de las proyecciones que se podrían estar dando, hay que estar muy atento a eso y obviamente esta medida que toma Codelco, ¿cierto? Es para, ¿cierto?, encender las alarmas y proyectar ya un IMASEC minero al segundo trimestre negativo e incluso al tercer trimestre del año. Bueno, temas lamentables, pero hay varios factores, por ejemplo, que causan repercusión. BHP Billiton indicó que Escondida tiene por lo menos 249 trabajadores, si es que no me falla la cifra, que estarían contagiados. La venida del subsecretario de Redes Asistenciales dentro de la semana anterior también generó que se tomaran, por ejemplo, las cuarentenas, las medidas más estrictas también en Calama, que es la comuna que tiene mayor fallecidos en toda la región, y eso sorprende, son cerca de 50 personas. Y dentro de esto también, Wilfredo, la menor producción que pueda generar Codelco, las repercusiones que se puedan dar en otras faenas mineras, también debería disminuir los stocks, por ende, tender a presionar al alza el valor del cobre que ya viene muy bien. Sí, el precio del cobre, ¿cierto? Lo hemos visto bastante presionado al alza por dos factores fundamentales de China. Uno de ellos, ¿cierto?, ha sido los niveles de inventario que se han registrado tanto en la bolsa de futuros de Shanghái como en la bolsa de metales de Londres. En la bolsa de futuros de Shanghái vimos que desde marzo los inventarios estaban alrededor de 380.000 toneladas, ¿cierto?, almacenadas, y hasta el día de ayer, ¿cierto?, se registraron 109.000, perdón, 109.000 toneladas en el inventario, lo que representa una caída del 71% Drástico. del stock. Y eso es una muy buena noticia, ¿cierto?, porque da justamente esta señal de reactivación o de demanda, ¿cierto?, producto del desconfinamiento y el levantamiento de barreras, por lo menos en el país asiático. En la bolsa de metales de Londres, ¿cierto?, estaban alrededor de los 232.000, hoy día están los 195.000 el inventario, una caída alrededor del 15% del inventario, y también es una muy buena señal. Y fíjate que algo súper interesante, que la sensación positiva, ¿cierto? Lo conversamos un par de capítulos atrás, cuando analizábamos, ¿cierto?, el PMI, esta encuesta de gerentes de compra. Si nosotros comparamos, ¿cierto?, las exportaciones de China, ¿cierto?, de mayo del 2020 con mayo del 2019, representa un alza del 20,8%. Algo así, ¿cierto?, de que hoy día los niveles de exportación, ¿cierto?, estamos hablando que son más de 460.000 toneladas frente a los 360.000, ¿cierto?, que representaba en mayo del año pasado. Entonces, hay una sensación positiva y que eso obviamente nos pega a favor a nosotros, ¿cierto?, como en el precio del cobre. Bueno, desde ese punto de vista, porque tú ya lo decías también en el IMASEC minero, que lo proyectamos que va a tener esta El precio caída del cobre, eh, exactamente. y que era uno también de los que empujaba el carro. Ahora, dentro de lo que hoy día desarrolla Golden Investment, me gustaría también quizás traspasar un poco la cartera de productos a los cuales también se pueden acceder en medio de esta pandemia, porque hoy día hay alternativas para que la gente ahorre o vaya buscando los futuros proyectos, que es hoy día lo que estamos pensando todos, es mirando a largo plazo, pasando ya prácticamente este 2020, Wilfredo, ¿no es así? Porque ya están suspendidas las fiestas patrias, se viene más adelante quizás lo que podrían ocurrir en las futuras celebraciones, Navidad, en caso de tener buenos resultados con alguna vacuna, pero hay que pensar ya en el 2021, ¿no? Así es, pues No sé durante si el estoy segundo teniendo una mirada semestre del muy año, largo ¿cierto?, se placista, pero... conocen bastantes pautas estacionales, como decía, como rally, ¿cierto? A fin de año tenemos el rally navideño, tenemos la pauta estacional de consumo interno, ¿cierto?, producto de las fiestas patrias, ¿cierto?, en septiembre. Entonces,
La segunda parte del año es, como se dice, se tira toda la carne a la parrilla. Y ese escenario, ¿cierto? O esa carne hoy día no la vamos a ver en la parrilla. Producto, ¿cierto?, de que aún podrían estar los temores. Entonces, hoy día, cuando uno toma decisiones de inversión, tiene que sí o sí pensar, ¿cierto?, en el mediano, incluso largo plazo. Las tasas de los depósitos en el informe de política monetaria del Banco Central de la semana pasada se van a mantener bajas. Hoy día hay bancos que están entregando en depósitos a plazo un 0,012. O sea, ni siquiera superamos la inflación, ¿cierto? Si yo decidiera resguardar mi capital, ¿cierto?, en instrumentos de renta fija local como el depósito a plazo. Sería como Entonces, ¿qué es lo prácticamente que una hemos hecho tasa plana, nosotros? ¿no? Básicamente lo que nosotros hemos estado haciendo en Golden, ¿cierto?, es buscar alternativas, ¿cierto?, de instrumentos de renta fija, ¿cierto?, pero con una mirada un poquito más de largo plazo, mediano, largo plazo, algo así por lo menos al 2022. Y para eso, dentro de todos nuestros productos, ¿cierto?, APB con seguro, APB, seguros con ahorro, fondos mutuos, fondos de inversión, hemos incorporado, ¿cierto?, un nuevo instrumento, ¿cierto?, de renta fija, en donde tiene la particularidad de que invierte en instrumentos de renta fija internacional, Ya. sumado, ¿cierto?, a la exposición en dólar. Hoy día, el sesgo del dólar es alcista. Lo conversábamos hace un par de semanas atrás cuando llegó a marcar los 770, hoy día ya lo vemos cotizando sobre los 815 y es producto de esta incertidumbre y los vaivenes que se están generando, ¿cierto?, en la economía mundial. Y este fondo, que se conoce como deuda internacional, invierte principalmente en fondos de renta fija en países desarrollados. ¿Por qué? Porque tienen una alta mayor crediticia, una baja probabilidad de tener una especie de default, ¿cierto?, de no pagar compromisos, de no pagar sus inversiones o sus compromisos económicos, sino más bien son economías estables como Estados Unidos, ¿cierto?, como China, donde son países con un alto grado de inversión y que permiten una cierta tranquilidad, ¿cierto?, en los instrumentos de inversión. Y si a eso le sumamos el concepto o la variable tipo de cambio, no hay que olvidarnos que aún queda una segunda variable que no está descontada, ¿cierto?, en el tipo de cambio y es el estallido social que podría venir post pandemia. Hoy día no está descontado en el valor del tipo de cambio el alza que podría tener producto de un segundo estallido social y que sin duda alguna, ante ese escenario de un estallido social y un escenario en plena pandemia, este fondo mutuo permite justamente tener el capital resguardado ante las alzas de un tipo de cambio, pero fundamentalmente ante las volatilidades que podrían presentarse en el mercado local por el estallido y en el mercado internacional producto de estos riesgos de rebrote que ya estamos comenzando a ver. Que no es un tema menor, ¿ah? Ahora, dentro de esto, ¿cómo podemos acceder? ¿Cómo nos podemos articular? ¿Hacerlo a través de la página web de ustedes? ¿Pedir la asesoría, ¿cierto?, de alguno de sus profesionales? ¿Cómo lo trabajan ahí en Golden? www.goldenia.cl hay una opción que dice, lo vamos a ver en pantalla ahora, acceso cliente, ¿cierto? ¿Ya? Tú ingresas y finalmente vas a poder ver o incorporar, ¿cierto?, tu inversión con alguna de nuestras AGF con las que estamos trabajando, ¿cierto? O también puedes acceder enviándonos un correo con contacto@goldenia.cl y uno de nuestros ejecutivos se va a comunicar. Atención, cierto, en todo Chile, hoy día estamos en modalidad justamente de teletrabajo, tanto en la ciudad de Calama como en Antofagasta, para poder atender las solicitudes, pero contamos con una plataforma digital robusta para poder abrir las cuentas, asesorar a nuestros clientes, hacerle seguimiento a las inversiones de los clientes, ¿cierto?, para poder otorgar la asesoría que ellos merecen. Así es, pues, bueno, las alternativas que hoy día están, y para fortalecer un poco, quizás, o resguardar más que todo, más que fortalecer hoy día, el concepto es resguardar, Wilfredo, ¿ah? Para lo que se pueda venir y también con esa mirada de largo plazo. Hoy día están los APB con ahorro, me decías tú, también están los seguros con ahorro, ¿no? Exactamente. APB con ahorro, ¿cierto? Y seguro con ahorro. En el APB con ahorro, ¿cierto? Vamos a poder acceder a todos los beneficios que ya entrega, ¿cierto?, los distintos regímenes del APB, la bonificación fiscal del 15% anual, ¿cierto? A través del régimen A, ¿cierto? Y reducir
tu base tributable a través del régimen B con el tope de las 600 UF. Es un tremendo producto para acceder a la bonificación fiscal, para acceder al beneficio tributario, pero adicionalmente a eso, nuestros clientes tienen la opción de poder dar una cobertura en caso de algún familiar directo, ¿cierto?, a través de una indemnización por fallecimiento. En el caso de la APB con seguro, esta es la principal ventaja, ¿cierto?, es que los beneficiarios pueden ser a libre disposición. Acá hay muchas personas, muchas familias, muchos hijos, ¿cierto?, a lo mejor que les gustaría dejar asegurada a la abuelita y que a lo mejor en el APB con seguro no lo van a poder hacer porque según el decreto ley 3500 hay que seguir, ¿cierto?, la línea, ¿cierto?, que permite dejar como asegurado lo que son los beneficios de la pensión de sobrevivencia. En el APB con seguro no, en el seguro con ahorro no. Yo puedo dejar a mi tía, a mi hermano, a mi abuelita, a un amigo, a una tía, a quien sea, declarando claramente el interés asegurable de por medio, de por qué quiero dejarla asegurada, pero tengo la libertad de poder dejar asegurado, ¿cierto?, a quien finalmente yo estime conveniente. Todas estas ventajas, todos estos productos, todas estas características que tenemos en Golden, más la asesoría en ahorro e inversión, se combina, ¿cierto?, justamente esta asesoría entre buscar qué es lo que mejor en términos económicos para los clientes y en términos de beneficios también para ellos. Oye, me parece perfecto. Para que visite la página entonces, la plataforma que veíamos recién, hace un rato atrás, goldenia.cl, para que conozcan en detalles. Al final, Wilfredo, solo como dato, esta incertidumbre que generan las elecciones presidenciales en Estados Unidos que no son menores y que están ahí en una pelea constante. Sí, bueno, nos quedamos cortos con el coronavirus y ahora se suma, ¿cierto?, una segunda variable que hay que estar muy atentos, especialmente la renta variable norteamericana. Por eso el objetivo es hablar y comenzar a posicionarnos más en la renta fija norteamericana a través de los bonos del Tesoro, porque, ¿cierto?, recordemos que en noviembre se vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos y ya comienzan a aparecer ciertas encuestas, ¿cierto?, donde potencialmente se podría dar como ganador a Donald Trump. Estamos hablando que más del 65%, 75% de encuestados, perdón, indica que Biden, que este candidato, ¿cierto?, de la banda contraria, podría estar o podría ser un efecto negativo para la economía, mientras que de los encuestados, ¿cierto?, el 65% dice que si sale Donald Trump podría ser de forma positiva. ¿A quiénes se encuestan, ¿cierto? A las principales administradoras generales de fondo, corredoras de bolsa, agentes de inversión, brokers, ¿cierto?, en Estados Unidos, y que finalmente este consenso, ¿cierto?, podría estar estimando en términos para los efectos de bolsa, más allá de los efectos sociales, lo hemos visto en términos de protestas un par de meses atrás, pero en términos sociales, en términos económicos, se estima, ¿cierto?, que Donald Trump sería la continuidad en su periodo para mantener y mejorar la expectativa económica para el próximo periodo presidencial. Falta camino por recorrer hoy día en medio de esta pandemia y con todos los procesos que se han visto en Estados Unidos. Es un tema ahí bien sensible que habrá que obviamente hacerle un seguimiento ahí meramente, o yo diría económico-político, podría ser quizás la figura que se va a dar en Estados Unidos. Pero bueno, habrá que ver dentro de los Fíjate próximos que meses. Fíjate que el 60% en esa encuesta hay un dato bien curioso, que el 60% de los encuestados dice que está más preocupado de las elecciones que de un rebrote. Entonces, sin duda alguna, es un dato que vamos a estar siguiendo muy de cerca, porque lo más probable es que el movimiento de las bolsas durante las próximas sesiones, semanas, ¿cierto?, esté comenzando a pesar más, ¿cierto?, este escenario de que nos estamos acercando a las elecciones que los efectos del COVID propiamente tal. Claro, que si has tenido un país que no ha tenido mayores restricciones. Entonces, la gente hoy día no tiene esa percepción tan quizás preocupante de lo que podría ser esta enfermedad, pero estamos hablando de un país que tiene una cantidad de habitantes, es enorme, tiene cerca de 300 millones de personas. Entonces, imagínense ustedes la comparación con Chile. Hoy día en Chile tenemos que cuidarnos
Estados Unidos podrá tener esa libertad, pero nosotros tenemos que tener el resguardo necesario para cuidar a nuestros compatriotas. Wilfredo, un tremendo abrazo para usted, para su familia, seguirse cuidando, a seguir en este teletrabajo, a mantener la distancia social y, por supuesto, cuide a los suyos, que ese es el mensaje de ahora, importantísimo, cuidar a nuestra gente, a nuestros familiares, ser responsables nosotros para que el resto tampoco se contagie. Así es que un tremendo abrazo, Wilfredo. Ok, Carlos, nos vemos la próxima semana. Un saludo para ti, para tu familia y para todos en sus casas también. Cuídense Perfecto. en sus casas, respetemos la cuarentena para que salgamos pronto de esto. Que esté muy bien. Nosotros, a pesar de la cuarentena, estamos, por supuesto, llegando a sus hogares. Siempre tenemos ese minuto de conversación, pero con todas las medidas de seguridad que hoy día tenemos al alcance para poder desarrollar este programa. Así es que, en ese sentido, quiero ser bastante claro. Nosotros somos o tomamos las medidas necesarias. Nos vamos a separar y al regreso vamos a estar conversando con la Cámara Minera Chilena para poder analizar los contextos que están desarrollando hoy día, los webinars que están también en materia astronómica, en materia de minería subterránea y mucho más. Vamos y volvemos.